¿Qué se necesita para encontrar una verdad? Una que sea tan, pero tan sólida que nada pueda derribarla. Bueno, hoy vamos a seguirle los pasos a René Descartes en ese viaje intelectual tan revolucionario. Un camino que literalmente lo llevó a demoler todo lo que creía saber solo para encontrar un único punto de certeza. Y todo arranca con esta pregunta, que es la que lo inició todo. ¿Cómo es posible estar seguro de algo? Y no hablamos de estar más o menos seguro, sino absolutamente seguro. Esa inquietud, que quizá cualquiera ha sentido alguna vez, fue la mera obsesión que impulsó a Descartes a cambiar la filosofía para siempre. Y aquí, en sus propias palabras, está el origen de su crisis. A ver, Descartes recibió la mejor educación de su tiempo. De verdad, estudió en las escuelas más prestigiosas, pero al final de todo, su conclusión fue, devastadora. Sintió que todo ese conocimiento que le habían dado solo le había servido para una cosa, para darse cuenta de lo poquísimo que sabía con certeza. Y ojo, esta desilusión tan profunda no fue un simple capricho, ¿eh? No, fue el catalizador, la chispa que encendió todo su proyecto. Se dio cuenta de que el edificio del conocimiento de su época estaba construido sobre cimientos pero muy inestables. Y lo más interesante es cómo va desmenuzando su duda punto por punto. Por ejemplo, en la filosofía, ¿qué veía? Discusiones interminables, siglos de debate sin una sola conclusión firme. Las ciencias, que claro dependían de la filosofía, pues heredaban esa misma debilidad. Las costumbres de la gente le parecían un caos, basadas más en la tradición que en la lógica. Y quizá lo más fuerte, se dio cuenta de que sus propias opiniones se habían formado cuando era niño, sin el filtro de una razón ya madura. Entonces, ante este panorama, Descartes toma una decisión, pero radical de verdad. Si los libros y los maestros no tenían las respuestas, pues iba a tener que buscarlas en otro lado. Un lugar, de hecho, mucho más cercano. Y este es el punto de quiebre. Abandona el estudio tradicional y abre dos nuevos libros. El primero, su propia mente, su capacidad para razonar. Y el segundo, el mundo, la experiencia directa de la vida, de viajar, de observar otras culturas. Esta imagen lo ilustra perfectamente. No quería simplemente reparar el viejo edificio de su conocimiento, ya saben, tapando algunas grietas por aquí y por allá. No, quería demolerlo por completo, hasta los cimientos, y empezar de nuevo, desde cero, sobre un terreno que fuera absolutamente sólido y suyo. Es que para él la distinción era clave. El saber antiguo, según lo veía, se basaba en cimientos débiles, en las opiniones de otros, y todo estaba acumulado sin un orden claro. El nuevo saber que él buscaba tenía que ser diferente, con un fundamento sólido, basado en la propia razón y construido con un método, paso a paso. Pero, a ver, ¿cómo se construye este nuevo edificio? Pues no se puede hacer de cualquier manera. Para evitar los errores del pasado, Descartes diseñó como una caja de herramientas para su mente, un método con 4 reglas súper claras y sencillas. Estas 4 reglas son el corazón de su proyecto. Primero, la regla de la evidencia. Solo aceptar aquello que la mente viera con total claridad, sin la menor sombra de duda. Segundo, el análisis. Si un problema es muy complejo, hay que dividirlo en sus partes más pequeñas. Tercero, la síntesis. Empezar por esas partes simples y reconstruir el conocimiento en orden, como si estuviéramos subiendo una escalera. Y cuarto, la enumeración. Al final, revisar todo para asegurarse de no haber olvidado nada. Y su gran inspiración venía de la geometría. Él se preguntaba, ¿por qué las matemáticas pueden alcanzar verdades tan seguras, tan evidentes, y la filosofía no? Su objetivo entonces era aplicar ese mismo rigor matemático a todo el saber humano. Claro, todo esto nos lleva a una pregunta súper práctica. Si uno se va a poner a dudar de todo, pero de todo, ¿cómo se supone que debe vivir en el día a día? La duda radical podría llevar a la parálisis total, a no saber ni cómo actuar. La metáfora del arquitecto nos vuelve a servir aquí. Mientras se derriba la casa vieja y se construye la nueva, pues se necesita un alojamiento temporal para no quedarse a la intemperie. Descartes necesitaba exactamente eso, una moral provisional. Y esta moral provisional tenía 3 reglas muy sencillas. La primera era la prudencia. Obedecer las leyes y costumbres del lugar donde estuviera y seguir las opiniones más moderadas para evitar problemas. La segunda, la resolución.
Una vez que se toma una decisión, aunque esté basada en una opinión dudosa, hay que seguirla con firmeza, como un viajero perdido en el bosque que elige una dirección y no se desvía. Y la tercera, un principio casi estoico. Enfocarse en cambiar lo único que sí está bajo nuestro control, que son nuestros propios pensamientos y deseos, y no frustrarse intentando cambiar el mundo. Bien, con el método como herramienta y la moral provisional como refugio, Descartes ya estaba listo para empezar la demolición. Se adentró en el ejercicio más famoso de la filosofía moderna, la duda metódica. Su estrategia fue radicalísima. No se iba a limitar a dudar de lo que parecía dudoso, ¿no? Decidió tratar como si fuera absolutamente falso cualquier cosa, por pequeña que fuera, en la que pudiera encontrar la más mínima razón para dudar. Un filtro extremo para ver si algo sobrevivía. Y así empezó a dudar de todo. ¿Se puede confiar en los sentidos? Pues no siempre. A veces nos engañan. ¿Y en la razón? Incluso en la geometría, la gente se equivoca. Y finalmente, la duda más extrema de todas. ¿Cómo sabemos que esto no es un sueño? Todo lo que vivimos despiertos, podríamos vivirlo igualito en un sueño. Después de esta demolición masiva, parece que no queda nada en pie, ¿verdad? Todo el conocimiento, toda la realidad, hecha escombros. ¿O será que queda algo? Y aquí, justo aquí, llega la revelación. En el mismísimo acto de dudar, encontró una certeza. Podía dudar de su cuerpo, de sus sentidos, del mundo entero, pero no podía dudar de que él, el que estaba dudando, existía. Porque para dudar hay que pensar, y para pensar hay que existir. Pienso, luego existo. Esta es la verdad indudable, el primer principio de su nueva filosofía. No es una deducción lógica, es una intuición inmediata. En el momento en que uno piensa, se da cuenta de su propia existencia. Este fue el cimiento sólido que tanto había buscado. El viaje de Descartes nos deja con una pregunta fundamental, y no solo para la filosofía, sino para cualquiera que busque la verdad. Si tuviéramos que hacer este ejercicio radical de deshacernos de todas nuestras creencias heredadas, ¿qué quedaría en pie? ¿Cuál sería esa primera verdad, esa roca inquebrantable sobre la que empezar a construir todo de nuevo?